Ok, el día de hoy vamos a estar hablando muy brevemente sobre Multimoney Smart. También vamos a tocar ya temas propiamente de este webinar, como el tipo cambio, inflación, actividad económica, indicadores de empleo y al final vamos a tener conclusiones y recomendaciones. Importante por temas de orden, pueden hacer sus preguntas en el chat y estas las estaremos respondiendo al final de la presentación. Ok. Para comenzar, voy a hablarles muy brevemente sobre Multimoney Smart. Ok, para todos los que no conocen el producto Multimoney Smart es en este momento la mejor opción de ahorro que actualmente hay en el mercado, con una tasa de interés anual neta del 7% en colones y 3.25 en dólares. Importante esto, no hay plazos ni montos mínimos, puedes disponer de tu dinero 24/7 desde la app, eso es muy importante. Y cuenta con la seguridad de que Financiera Multimoney es una entidad supervisada por la SUGEF. Esto como introducción de lo que es el producto. Y ya para entrar en materia, vamos a darle la palabra a nuestro invitado especial, don Gerardo Corrales, quien es un reconocido economista y especialista en banca y finanzas, y él va a darles a ustedes hoy la charla de perspectivas económicas 2024. Pasen en mute. Ahora sí, buenas tardes y muchas gracias a Multimoni por esta invitación y a Carlos también por esta oportunidad. Eh, Él presentó la agenda y vamos a tratar de cubrir los diferentes temas ahí señalados en un tiempo máximo de 1 hora. Mm, yo voy a desconectarme y entonces no los voy a estar viendo, pero como Carlos les decía, eh, la herramienta tiene la posibilidad de plantear sus preguntas en el chat y después al final pues no tenemos problema de seguir atendiendo las respuestas en la medida de lo posible que tengamos las mismas. Entonces déjenme ver cómo logro yo ubicarme aquí en mi pantalla y minimizar esta cosa. Bueno, como Carlos mencionaba, se trata de un webinar dirigido a eh, los temas de finanzas personales. Yo por finanzas personales entiendo como la preocupación de administrar o de gestionar los dineros o los bienes personales, familiares, repito, sean estos monetarios o no, con el propósito de lograr manejarlos al menor costo posible y con la mayor eficacia en términos de rendimientos, dados los niveles de riesgo a los cuales la persona está dispuesta a asumir y con determinados objetivos o metas que quiere lograr. Y al mismo tiempo lo que buscamos es minimizar el fenómeno del riesgo de pérdida que siempre está presente a pesar de que seamos prudentes. Hay eventos eh, fuera de nuestro control y sobre todo en este 2024 que el Banco Mundial recientemente publicando sus perspectivas globales nos dice que es el tercer año consecutivo que el mundo está creciendo cada vez menos. Antes de la pandemia, el mundo crecía a un ritmo del 3% anual promedio en términos reales, o sea, sin considerar la inflación, meramente en volúmenes. Y ahora para el 2024 el Banco Mundial está proyectando una desaceleración del 2.6% que se creció en el 2023 a un 2.4%. Eh, y también mencionan que es un año todavía
muy retador o muy sujeto a cambios, sobre todo en el entorno geopolítico. Lamentablemente seguimos teniendo problemas en pleno siglo XXI de conflictos bélicos. Rusia, Ucrania sigue estando el problema ahí. Tenemos el problema de Israel y Hamas en el tema de Gaza. Hay preocupación que esto se pueda extender al resto del Medio Oriente. De hecho, ya hay un movimiento de un grupo eh, militar, los Hutis, en Yemen, que tomaron la decisión de atacar con misiles todos aquellos barcos que en consideración de ellos eran aliados a Israel, y la respuesta inmediata de Estados Unidos y de Gran Bretaña no se hizo esperar, y eso ha hecho que los capitanes de barcos estén decidiendo cambiar las rutas del Mar Rojo, no pasar por ese canal, pero están tomando rutas más largas, básicamente la ruta de Sudáfrica, y esto está causando que los tiempos de transporte de mercaderías se estén alargando, y lo que es más preocupante es que en las últimas semanas las tarifas de spot, que llamamos las tarifas de contado de transporte de un buque de 40 pies del Asia a los Estados Unidos, se dispararon a más de $3,000, precio que supera varias veces más las tarifas que teníamos pre-pandemia, que eran de $1,400. Eso nos preocupa porque ya pasamos por ahí con la famosa crisis de contenedores, donde el precio del transporte llegó a superar los $20,000 y causó inflación y escasez. No estamos todavía en esa etapa, pero hay que estar ávido de este tipo de problemas. Hay elecciones, no sé cuántas elecciones en todo el mundo. Ya tuvimos las de Argentina, otra de las más polémicas es la de Estados Unidos. Tenemos también el problema de la reducción del crecimiento económico en China por los problemas, digamos, del boom inmobiliario, el apalancamiento, problemas con municipalidades particulares en China. Y entonces nosotros, que somos un país muy abierto al resto del mundo, aparte de lo que vamos a ver hoy, tenemos que estar muy pendientes de lo que suceda en estos riesgos geopolíticos. En la parte económica, las finanzas personales, aparte de lo que cada uno de nosotros decide hacer con su riqueza, que el propósito es que todos los años la riqueza tenga un crecimiento real por encima de la inflación. Ese es el propósito. Los macroprecios que llamamos los economistas, que no controlamos nosotros individualmente, que son tres: el tipo de cambio, la inflación y las tasas de interés, pueden jugar a favor o en contra de ese objetivo de administrar nuestras finanzas personales. Y de igual manera, el crecimiento de la actividad económica, o conocido como el Producto Interno Bruto, la tasa de crecimiento real del Producto Interno Bruto, puede darnos la posibilidad de oportunidades o amenazas, lo mismo que la generación de empleo en cuanto a que haya posibilidad de que el mercado, si es que estamos en una actividad lucrativa, se amplíe en el tanto en que haya más consumidores con poder de compra, o por el contrario, que las tasas de desempleo se vean incrementadas y que la gente tenga menos salarios para hacer compras de bienes y servicios. Bueno, el orden de esta presentación yo no lo escogí, lo escogió Carlos, y entonces me puso el tema quizás de más bola de cristal, que es el tipo de cambio. El tipo de cambio, repito, es un macroprecio, es un precio como cualquier otro, como el precio del tomate, el precio de las papas, el precio de la yuca, el precio de las computadoras, el precio de la electricidad. Lo que pasa es que para mí este es el macroprecio más importante de todos, porque nos dice el costo de una divisa en términos de la moneda local.
Una divisa la entendemos como un medio de pago que tiene aceptación en el comercio internacional. Si nosotros vamos a transar importando o exportando con el resto del mundo, por más que el colón nuestro se haya apreciado en los últimos 18 meses cerca de un 26%, no es una divisa. Los extranjeros, nosotros los ticos somos en eso, la Suiza centroamericana, nos creemos muy importantes, pero el colón no es aceptado como un medio de pago internacional, como sí lo es el dólar, como sí lo es el euro, como sí lo es la libra esterlina, el yuan, el yen, ¿verdad? Este, son eh, medios de pago que permiten realizar exportaciones o importaciones de bienes y servicios. Y eso nos obliga entonces a nosotros a tener un mercado cambiario en donde los oferentes de dólares provenientes de exportaciones, de turismo, de préstamos, de inversiones extranjeras puedan convertir esos dólares a colones o por el contrario, donde los demandantes de divisas puedan comprar esas divisas para importación de bienes, servicios, para repago de sus créditos comerciales o financieros de el exterior, para realizar inversiones financieras en el exterior, para realizar inversiones de activos eh, en el exterior, necesitan entonces demandar divisas. Nuestro tipo de cambio, este precio, tiene la dificultad, a su vez, no solamente que se ve afectado por muchas fuerzas, yo ahí ya les mencioné bastantes de oferta y demanda, pero además no es un precio que lo fija solamente el mercado, sino que nuestro sistema cambiario, de acuerdo con la ley del Banco Central, es un sistema de flotación. O sea, el tipo de cambio puede subir, puede bajar, pero no libremente, no es un mercado libre. Y ese es el problema, creo yo. En el sentido de que el Banco Central tiene la potestad, según la ley, de intervenir en el mercado cambiario si a su criterio se están dando fluctuaciones abruptas en ese precio que puedan causar movimientos especulativos y que puedan afectar la inflación, que puedan afectar los niveles de reservas monetarias internacionales del país o que incluso puedan ocasionar una fuga de capitales que genere una crisis económica, como sucedió en México, como sucedió en su momento en Argentina. Y para terminar de complicarlo, nuestro mercado cambiario a su vez está dividido en varias partes. No hay un solo mercado cambiario. Está el mercado conocido como de ventanilla, que es el mercado del sector privado. Nosotros, personas, familias, empresas, donde compramos o vendemos nuestros dólares legalmente, es en las ventanillas de los intermediarios cambiarios, que son entidades financieras, bancos, cooperativas, financieras, mutuales, casas de cambio que están autorizadas por el Banco Central para comprar y vender dólares. Y luego está el sector público en general, tanto el gobierno central como las entidades autónomas, llámese la Caja Costarricense, el Seguro Social, Recope, el ICE, la Caja, no pueden ir directamente al tercer mercado, que es el mercado, digamos, de mayoreo, el MONEX, que se llama el mercado de moneda extranjera, sino que sus necesidades de dólares, de compra de dólares o venta de dólares, se las llena el Banco Central. Y es el Banco Central que, dependiendo de distintos criterios, toma la decisión de llevar esa demanda o esa oferta que proviene del sector público al MONEX. Y el tema es que esas reglas de intervención del Banco Central, solo ellos las conocen. No sabemos nosotros cuáles son los criterios para que el Banco Central decida entrar a comprar o a vender dólares. De repente, el precio del dólar empieza a subir y empieza a haber devaluación del colón
O sea, hay que pagar más colones por un dólar, el dólar se fortalece y entra el Banco Central y ofrece dólares, aumenta la oferta y baja el precio. ¿Con qué criterio? Solo ellos lo saben. O de repente el tipo de cambio empieza a caer, que hay que dar menos colones por un dólar, el dólar se abarata, que es lo que hemos estado viendo en los últimos 18, 24 meses, y el Banco Central entra a comprar dólares. ¿En qué cantidades, en qué momento, a qué precios? Solo ellos lo saben. Y entonces contra eso es que nosotros tenemos que jugar. Bien, dicho toda esta parte introductoria, teórica, el tipo de cambio lo maneja el Banco Central a través de su política monetaria, en donde la política monetaria es la administración del medio circulante. Entendemos por medio circulante básicamente las monedas y billetes que circulan en la economía, más los depósitos a la vista en cuenta corriente. Esto es lo que llamamos los economistas el M1, una definición, digamos, restrictiva, restringida de lo que es la oferta monetaria. Es el Banco Central quien legalmente, de acuerdo con su ley, puede emitir billetes y monedas, y quienes pueden captar depósitos a la vista en cuenta corriente, de acuerdo con la ley, son los bancos nacionales o privados, y entonces tienen la capacidad de creación de dinero en ese sentido. El cheque no es dinero. A veces la gente se confunde y dice que el cheque es dinero. No, el cheque es una orden incondicional de pago, pero si la cuenta corriente no tiene fondos, si la cuenta de ahorro a la vista no tiene fondos, ya ese cheque es un papel, no tiene ningún valor. El Banco Central administra la política monetaria para cumplir su objetivo prioritario, que es quizás el tema más polémico, que establece el artículo segundo de su ley, que le da como prioridad la estabilidad interna del colón. Esto es controlar la inflación, que los precios se mantengan con un crecimiento relativamente moderado, estable en el tiempo. Y también ese objetivo prioritario dice y mantener la estabilidad externa del colón. Aquí hay una gran discusión con el Banco Central. En mi criterio, estabilidad externa significa mantener un tipo de cambio relativamente estable en el tiempo, pero el actual presidente del Banco Central dice que no, que eso se refiere a un tema de mantener un desequilibrio en la cuenta corriente de balanza de pagos, entiéndase la diferencia de exportaciones e importaciones de bienes y servicios dentro de determinado rango respecto al Producto Interno Bruto. Bien, esa política monetaria, el central la maneja, como ya lo vamos a ver, en función del comportamiento de la inflación. Entre más plata tiene la gente, más tiende a gastar, más demanda, más inflación. Entre menos plata tiene la gente, contrae la demanda, menos gasta, menos demanda, menos inflación. Y la forma en que la gente tenga más o menos plata es encareciendo el valor del dinero. Y eso se hace a través de las tasas de interés. Y la tasa de interés que maneja el Banco Central es una tasa de referencia que se llama la tasa de política monetaria. Eso es hacer política monetaria, buscando metas de inflación. Y también la ley le da al Banco Central, como decíamos, el manejo cambiario. Lo que podemos decir es que esa política monetaria y cambiaria en este gobierno no ha experimentado cambios significativos a finales del 2023. Seguimos teniendo un tipo de cambio que se aprecia, un tipo de cambio que se mantiene muy cerca de los 510, 515 colones, tipo de cambio de compra. Y para el 2024, todo indica, es mi criterio muy personal, como lo voy a explicar ahorita, que vamos a continuar con un tipo de cambio relativamente bajo y estable, en ese rango, de los 510, 520, incluso en la página del Banco Central se hacen encuestas a 12 y 18 meses a 100 economistas, y el promedio de ellos dice que a lo sumo el tipo de cambio estaría fluctuando con una devaluación máxima de un 3%. Y cuando el Banco Central hace análisis de mercado comparando las curvas de rendimiento que se llama en colones y dólares y ve las diferencias a plazo, igual le da como máximo una tasa de devaluación esperada
de un 2.5%. O sea que en promedio, nosotros para el 2024, en el mejor de los casos, digamos, podríamos esperar una devaluación de un 3% anual, ¿verdad? O sea, si el tipo de cambio en diciembre cerró en 519, multiplíquelo por 1.03 y al final del año usted tiene un tipo de cambio de compra de 530, por ahí. Y esto se explica porque hay una gran oferta de dólares en el país. Y como en cualquier mercado, si usted al final del partido en el estadio Saprissa, ¿verdad? Ve a Thompson que vende patí, al final del partido está ofreciendo la misma bolsa de patí a 500 colones, cuando en el partido la estaba vendiendo a 1500. ¿Por qué? Porque ya prácticamente no hay demanda, hay mucha oferta. Igual pasa con el tipo de cambio que se ha venido apreciando por una gran cantidad de dólares que los ha abaratado o, lo que es lo mismo, ha encarecido el colón. Y estas variaciones cambiarias de evaluación del colón o apreciación del colón, aparte de las tasas de interés que tengan los instrumentos de ahorro, llámese cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados de depósito, fondos de inversión, fondos de pensión, etcétera, o créditos a corto plazo, largo plazo, tarjetas de crédito, crédito de consumo, hipotecario, prendario, etcétera, afectan, aparte de las tasas de interés, las variaciones cambiarias, la decisión en qué moneda mantener mis ahorros o en qué moneda endeudarme, como lo vamos a ver de inmediato. Para mí es fundamental esta introducción, por eso me estoy gastando prácticamente de parte del tiempo, porque nuestra comunidad en general tiene una formación financiera muy básica y comete muchos errores elementales de decir voy a ahorrar o voy a endeudarme comparando directamente la tasa de interés que me ofrecen por un ahorro en colones o en dólares, tasas nominales que se llaman, o comparando las tasas de los préstamos directamente en colones o en dólares. Y eso es un error, porque si eso fuese el caso, por un tema de riesgo país, los dólares serían siempre los de tasas de interés más baratas para endeudarse y los colones serían los más atractivos siempre para ahorrar. Y eso no es cierto, porque a esa ecuación falta agregarle el riesgo cambiario. Y el riesgo cambiario lo medimos como las variaciones esperadas en el tipo de cambio. ¿Qué esperamos en el año con el tipo de cambio? Que se devalúe el colón o que se aprecie el colón. Aparte del diferencial de tasas, dependiendo de si se va a devaluar el colón o se va a apreciar el colón, mi decisión de ahorrar o endeudarme en una o en otra moneda cambia por la devaluación esperada. ¿Cuál es el reto? De que nadie sabe, sinceramente, nadie tiene la bola de cristal de cuál va a ser el comportamiento de la variación cambiaria. Si alguien lo supiese, y tendría ventaja sobre todos los demás, hey, estaría millonario. Si yo lo supiese, no estaría aquí. Estaría viajando por algún crucero. Ese es el gran reto. Es un riesgo porque es desconocido. Depende de la oferta, la demanda y depende también, como ya lo dijimos, de las variables de intervención del Banco Central. Por ejemplo, tanto para un ahorro en dólares como un préstamo en dólares, una devaluación del colón, hay que pagar más colones por un dólar, favorece el ahorro en dólares y los préstamos en colones. Por el contrario, una apreciación del colón como la que hemos tenido, en el sentido de que el dólar es más barato, favorece ahorrar en colones, esos colones tienen mayor poder de compra, traducidos a dólares, gano la tasa de interés y gano la apreciación del colón, o me favorece endeudarme en dólares porque mis colones pueden comprar más dólares y entonces la cuota en colones equivalentes se me reduce. Y eso es lo que ha favorecido en los últimos 18 meses
a 800,000 personas en Costa Rica que tienen préstamos en dólares sin ganar en esa moneda. O sea, están expuestos al riesgo cambiario. Como se ha venido apreciando el colón, les ha favorecido. Pero en cualquier momento la tortilla puede dar vuelta dependiendo de las condiciones del mercado, como en el primer semestre del 2022, y el tipo de cambio pudo haber llegado a más de 1,000 colones y ahí esas personas podrían estar en problemas. La fórmula aproximada para que la tengan es usar lo que se llama la tasa equivalente en dólares de un crédito o de un ahorro, pero convertida a colones, que es tomar la tasa de interés del préstamo o la tasa de interés del ahorro que me ofrecen en dólares y sumarle la devaluación del colón esperada o restarle la apreciación del colón esperada. Y ahora sí, esa tasa equivalente, que ya está ajustada por el riesgo cambiario, la comparo con la tasa que me están ofreciendo de ahorro en colones, con la tasa del préstamo en colones, y veo a ver cuál de los dos es más alta. Y así se dice que hay un premio por ahorrar en colones o en dólares, o que hay un premio por endeudarse en colones o en dólares. Bien, vamos a la realidad. Aquí tenemos la curva del tipo de cambio de compra de febrero de 2014 a enero de 2024. Vean cómo en enero del 2014 el tipo de cambio estuvo en 516 colones con 79 céntimos. Subió al 2019 a 619 colones con 68 céntimos. Después pegó un brinco donde todo el mundo se asustó, se acabó el tafil en las farmacias, que el tipo de cambio iba a superar los 700 colones, llegó a 691 colones con 76 céntimos, y después vean la pendiente de esa curva, cómo a partir de la gestión de Roger Madrigal en el Banco Central tomó una serie de medidas en julio del 2022 que han apreciado a tal nivel el colón que vean que hoy estamos en 516.07, es más, si lo vemos a hoy, estamos ya en 510, nos devolvimos al tipo de cambio de compra que había en febrero del 2014. Eso ha sido la variación del tipo de cambio. Entonces, según lo que yo les dije y la fórmula que aplicaba, si agarramos este periodo de 516 a 619, ahí hay una devaluación del colón de un 20%. Entonces, usted tuvo en ese periodo que haber ahorrado en dólares, ¿verdad? Y aparte de la tasa de interés, si hubiese ganado un 20% más, o usted tuvo que haberse endeudado en colones. O si hubiésemos agarrado este otro periodo donde el tipo de cambio se apreció de 619 a 516, una apreciación del 17%, usted tuvo que haber ahorrado en colones porque aparte de la tasa de interés, ¿verdad? Que le da la cuenta Smart del 7%, hubiera tenido un 17% adicional de rendimiento, una vulgaridad, rendimiento obsceno, me decían a mí en el curso de finanzas del INCAE. O en este caso, hubiese sido lógico endeudarse en dólares porque los dólares eran mucho más baratos. ¿Cuál es el problema? Que todo esto que estoy yo diciendo es después del partido todo el mundo es un entrenador. Aquí el problema es que estos cálculos tienen que ser esperados ex ante. Tratemos de analizar ahora qué es lo que está pasando y qué esperaríamos para el 2024. Estas barras que están ahí mensuales, vean que arrancan en enero, terminan en diciembre. Cada barrita es un mes, 2019, 2020, y así nos vamos hasta enero del 2024, los primeros 11 días de enero del 2024, y representan un flujo neto. Es la diferencia en las ventanillas de los intermediarios entre las compras de dólares que los bancos le hacen a las familias y a las empresas, menos las ventas de dólares que estas le hacen al público. O sea, es un flujo neto de dólares. Y vean que todas esas barras nos dan positivas. Quiere decir
que son mayores las compras que los bancos hacen de dólares que lo que le venden de dólares al público. Sobran los dólares en el mercado privado costarricense. Esto quiere decir que si el mercado fuese libre y fuese nada más guiado por el sector privado, sin ninguna duda yo les puedo asegurar que el tipo de cambio en Costa Rica siempre se apreciaría. Y ustedes ya con eso dirían, bueno, aquí lo que hay que hacer es ahorrar en colones y endeudarse en dólares. Pero ya dijimos que no solamente el tipo de cambio se fija por ventanillas, sino que está el sector público que también juega y que está el Banco Central. Lo otro que podemos ver es que si ustedes se ubican en enero del 2019, vean que el exceso de dólares que había no llegaba ni siquiera a 70 millones de dólares mensuales. Y de repente, en enero del 2022, ese exceso de dólares pasó a 72 millones. Luego, en enero del 2023, subió a 239 millones de dólares y en 11 días llevamos ahora 256. No hice la observación, todos los meses de enero tienen 11 días, ¿okay? Son comparativos. Vean lo que pasó en febrero. El caso extremo fue marzo. En marzo del 2022, el exceso de dólares en el sector privado sobraron 360 millones de dólares. Y en el 23, esa sobreoferta de dólares casi alcanza 1.000 millones de dólares. No los voy a cansar con el cuento. Vean las barras negras todos los meses del 2023 y a partir del segundo semestre del 2022 empezaron a sobrar los dólares en Costa Rica. La pregunta que todos deberíamos hacernos es, ¿de dónde diantres están saliendo tantos dólares en Costa Rica? ¿Por qué hay tanta oferta de dólares si en años pasados, 2021, 2020, 2019, no había tanto superávit de dólares? Esa es la pregunta clave y eso es lo que está causando que el tipo de cambio se aprecie todos los días. Pasamos ahora al sector público. Estas barritas que tenemos aquí nos muestran, por un lado, la intervención. El negativo son ventas netas del Banco Central en el MONEX para estabilizar que el tipo de cambio no suba mucho. Esta barra de 1.400 millones de dólares es lo que el Banco Central le vendió al sector público. Los 2.416 es cuando el Banco Central se da vuelta en el 2019 y va a buscar dólares al MONEX para recuperar las divisas que tomó de sus reservas. Y vean que en el 2019, con Rodrigo Cubero al frente del Banco Central, había una situación parecida a la de hoy. Sobraban los dólares en el MONEX. Y entonces, para evitar de que el tipo de cambio se apreciara, como se ha apreciado hoy, el central compró en aquel momento 900 millones de dólares para sostener el tipo de cambio y no afectar la competitividad del país. En el 2020, con la crisis cambiaria, vean que fue al revés. El gobierno le demandó 1.800 millones de dólares, ¿verdad? Intervino el Banco Central con 185, pero ya no habían tantos dólares en el MONEX y solo consiguió 1.366 millones. Ahí lo que tuvo que haber ocurrido en un mercado libre es que al haber escasez de dólares, el tipo de cambio tuvo que haberse disparado. Lo mismo que en el 2021. El tipo de cambio ahí fácilmente pudo haber superado los 1.000 colones y pudo haber favorecido a los exportadores, al sector turístico, a las zonas francas. Pero el Banco Central no lo permitió. ¿Cómo no lo permitió? Vendiendo dólares. Vendió 650 millones en el 20 y 1.340 en el 21. Rodrigo Cubero tuvo la valentía de deshacerse de casi el 40% de las reservas monetarias del país, defendiendo el tipo de cambio, evitando que el tipo de cambio se devaluara. Y en el 2022 entra una nueva presidencia al Banco Central y yo no les puedo preguntar porque no los puedo ver, pero por lo menos en sus mentes, ¿qué ven diferente en el 2022 en estas barras comparado con el 21, con el 20 y con el 19? Que la barra roja no está,
O sea que el nuevo presidente del Banco Central se limitó a ir al MONEX a recuperar las divisas que le vendió al gobierno y las divisas que perdió por intervención cambiaria. Nada más, nada menos. Vean que la barra roja prácticamente, no, esto fueron 2 millones de más. Ahí estuvo el error para mí, que en la segunda parte del 2022 se dejaron en el mercado muchos dólares y al haber en el mercado muchos dólares, el tipo de cambio se cayó y eso abrió los ojos a administradores financieros ticos que manejan fondos mutuos, fondos de pensión en Nueva York, que para ellos es muy fácil decir, mira, de ahí, aparte de que hay una tasa de interés que el Banco Central subió del 0.75 en colones al 9%, se está apreciando el colón 5%, 10%. No, hombre, hay que llevar 100 millones de dólares, 200 millones de dólares a Costa Rica, pasarlos a colones, invertirlos por 6 meses, ganarme la tasa de interés y ganarme la apreciación y a los 6 meses convierto y me voy. Empezamos a abrirle las puertas a la especulación financiera y no hay nada más temeroso que los especuladores financieros. Ya para el 2023 fue tal la cantidad de dólares que llegó que el gobierno siguió demandando 3,000 millones de dólares, pero el central tuvo que entrar al MONEX no solamente para recuperar esos 3,000 millones, sino que compró 4,900 millones para el sector público y además desde mayo del año pasado, 23, sin que se le dijera a nadie, el central estableció un programa de demanda de dólares propio, comprar dólares para aumentar sus reservas, pero no lo dijo. Si lo hubiese dicho, mucho agente económico hubiese pensado, ahora sí, si el central entra a comprar dólares, el tipo de cambio se va a devaluar. No lo dijo. Y vean que el central ha tenido que comprar casi 2,000 millones más entre compras para el sector público y esas compras propias. En el 2023, el central compró cerca de 7,000 millones de dólares. Nunca se había comprado tal cantidad de dólares. Al quitarle lo que le vendió al sector público, las reservas hoy del Banco Central subieron casi 4,000 millones. Están en el nivel más alto. Y en los primeros 11 días del 24, la cosa va parecida. El central ha comprado 153 millones, le vendió 116 al sector público y sus reservas le aumentaron 62 millones más 25 de compras propias. O sea, por las pintas del 2024, pareciera que la situación de exceso de dólares y apreciación va a continuar en el mismo ritmo. No tengo mucho tiempo. Este cuadro, yo le voy a dar la presentación a Carlos para que la pueda compartir. Este resume lo que el Banco Central publica de los flujos negociados en el MONEX por el sector privado en las ventanillas de los bancos en millones de dólares para cada año. Entonces vean esto, 2019, 20, 21, 22, 23, acumulado a octubre. Aquí estamos hablando de divisas negociadas en el MONEX 10 meses de cada año. Entonces vean que en el 2019, 2020 y 2021, por razones comerciales, de exportaciones de bienes, menos importaciones de bienes, había demanda en el MONEX, demanda de dólares. Pero ¿qué ha pasado en el 2022 y sobre todo en el 2023? Que el volumen comercial nuestro con el exterior se ha vuelto superavitario. El país está exportando más que años pasados. Y ese brinco no solamente es 329 millones de dólares que se negociaron en el MONEX por exportaciones netas, sino que en el 23 se multiplicó casi por 6, 1,621 millones de dólares. Lo mismo el turismo, vean que el turismo negoció estos montos en el MONEX, son montos crecientes de oferta de dólares, esto aprecia el tipo de cambio. Luego tenemos negociación para pagar préstamos en el exterior, vean que aquí más bien es deficitario, se demandan dólares
Y luego tenemos un cajón que nadie sabe exactamente qué es. Bueno, los bancos sí saben qué es, pero el Banco Central no sabe qué es, donde se negocia un exceso de dólares que ha pegado un brinco de 2.000 millones de dólares a 3.000 en el 22 y ahora en el 23 a 5.000. Si sumamos todos esos flujos, vean que los flujos negociados en el MONEX han pasado de 1.800, 1.600 a 2.800 y ahora en el 23, señores, 6.000 millones de dólares. O sea que en el 23 hubo un delta incremental, una sobreoferta de dólares de 3.400 millones de dólares. ¿Por qué se aprecia el tipo de cambio? Sí, como dice don Roger, porque se están exportando y se están liquidando en el MONEX por exportaciones 1.300 millones de dólares más. Pero eso explica nada más el 38% de la sobreoferta de dólares. Sí, porque hay más turismo y se negocian 200 millones de divisas en el MONEX, 6%. Por otro lado, se demandan 200 millones, ¿verdad? Para pagar préstamos en el exterior, que se chupa esta oferta de turismo. Pero por otro lado, hay 2.121 millones, el 62% de la sobreoferta de dólares está en un cajón que no sabemos qué es. ¿Y qué puede haber en ese cajón? Bueno, lo que yo les decía, podría haber inversiones especulativas, gente que trae dólares del exterior para pasarlos a colones, ganar tasa en colones y ganar apreciación. Puede haber ahí créditos comerciales baratos en dólares que se traen y se pasan a colones para hacer pagos. Puede haber préstamos del exterior, puede haber ahí depósitos que se traen dólares y se depositan en los bancos en colones. Y también, ¿por qué no decirlo? Para decirlo bonito, pueden haber dólares de origen dudoso. A propósito de todo el tema de inseguridad y de la evidencia de que hay narco en Costa Rica. El Banco Central debería exigirle a los intermediarios cambiarios que le abran este cajón y que le digan, porque los bancos sí saben por origen de los fondos de dónde viene esta plata. Mientras no sepamos esto, el tipo de cambio se está apreciando no por razones de mercado, podría estarse apreciando por razones coyunturales, por razones diferenciales financieros transitorios. Y esto podría hacer que el tipo de cambio en algún momento pegue un brinco a la devaluación. Bien, ahí me he gastado bastante tiempo. Aquí tienen el promedio del tipo de cambio de compra anual. Vean que si ustedes ven la curva, históricamente teníamos siempre devaluación del colón hasta que vino este año y nos recetaron una apreciación en 12 meses. Pasó el tipo de cambio de 644 a 541 de un 16%. Y ahora tenemos el proyectado al 2024. Si yo tomo el tipo de cambio promedio y le aplico lo que decíamos de las encuestas del Central, tendríamos un tipo de cambio promedio en el 2024 de 557. Sin embargo, yo tomo el tipo de cambio de cierre, el marginal del 2023, que fue 519, le aplico el 3% de devaluación y me daría un tipo de cambio de 534. O sea que para efectos de hacer sus números, en qué ahorran o en qué se endeudan, la referencia que tenemos, el dato que tenemos es de un 3% de devaluación. Pero ustedes pueden jugar con la fórmula y decir, bueno, ¿qué pasa si la devaluación es más alta? ¿O qué pasa si hay apreciación? ¿En qué momento las curvas se cortan y conviene más ahorrar en colones o conviene más ahorrar en dólares o viceversa con el tema de los préstamos? Finalmente tenemos el tipo de cambio real. Esto no hay mucho tiempo para explicarlo. Es el tipo de cambio del MONEX, pero corregido por los precios de los países competidores comparado con los precios locales. Cuando el tipo de cambio real sube, nuestra moneda se abarata. Nuestros bienes, turismo, exportaciones, bienes locales, a los ojos de los compradores extranjeros, se hacen más baratos. ¿Okay? El dólar, por decirlo así, se empodera, el colón se abarata. Pero vean lo que ha pasado con esta apreciación cambiaria
y con precios relativamente estables, lo que hemos tenido más bien es una apreciación real. Costa Rica se ha hecho muy caro y eso hace que productos competidores de otros países se hayan hecho más baratos. Eso pone en riesgo las exportaciones, pone en riesgo el turismo, pone en riesgo las zonas francas y pone en riesgo al productor local, que puede ser sustituido por las importaciones. Y vean que el ajuste es tal que el tipo de cambio real se está devolviendo al tipo de cambio que teníamos en el 2015. Es tan serio esto que la competitividad de Costa Rica hoy se devolvió prácticamente 9 años. Perdimos competitividad 9 años. Y aquí está el comparativo de los tipos de cambios reales, la variación de junio 22 a octubre 23. La moneda más fuerte prácticamente en el mundo es el colón. Se ha apreciado un 20%. Le sigue México con un 17%. Ahí también hay carteles. En Uruguay, una apreciación del 8%. En Colombia, una apreciación de 5%. Pero si yo comparo Costa Rica contra Colombia, me resulta 15% más barato ir a Medellín que venir a Costa Rica. Y si me comparo con Panamá, más bien en Panamá la moneda se ha devaluado un 3%. Panamá es 22% más barato hoy que Costa Rica. Así es como se comparan los tipos de cambio reales. Bien, con eso cubro el tema del tipo de cambio, corro con el tema de la inflación. La inflación es la tasa de variación de los precios en una economía. Aquí lo que se hace es tomar una canasta de bienes y servicios, casi 300 bienes y servicios representativos del consumo de los hogares de las zonas urbanas del país, que es el 70% de la población y que representan el 80% del consumo. Y el INEC lo que hace, y el Ministerio de Economía, es llevarle el pulso año con año, mes con mes, a el valor de esa canasta. Y dependiendo de si sube el valor, hay inflación, y si baja, hay deflación. Se dice que la inflación es un impuesto, y que es el impuesto más odioso y más regresivo que hay. Pues no requiere una ley o no requiere un decreto. Y además afecta a las clases de ingresos más bajas, porque uno se da cuenta que hay inflación cuando va al supermercado, a la farmacia, a la carnicería, y se da cuenta que con el mismo ingreso puede comprar menos. Ahí hay inflación, hay pérdida de poder de compra. Si con el mismo salario yo puedo comprar más, el poder de compra, el poder real del salario subió. Quiere decir que hay caída de precios, hay deflación. Esto es muy importante. La inflación afecta el poder de compra de la plata, del dinero. Dicho de otra manera, el inverso del índice de precios castiga el poder de compra. El poder real del dinero es el salario nominal o el ingreso nominal por intereses o por salarios dividido entre el índice de precios. Si hay inflación, el denominador sube y el cociente baja. Mi poder de compra se redujo. La inflación me destruyó poder de compra. Si hay deflación, el denominador baja y el cociente sube. Mi poder de compra subió, me hice más rico en términos reales. Y esa es la importancia de que uno debería negociar aumentos salariales o tasas de interés nominales que sean superiores a la tasa de inflación, para que el poder de compra de mi salario o el poder de compra de mis ahorros suba, para que el valor real de mi riqueza, que es lo que interesa, suba. Eso es lo que tenemos que cuidar cuando hablamos de inflación. Es decir, que a nosotros nos interesa la tasa real de interés, que es la tasa nominal de interés, que es la que nos ofrecen, en este caso, la cuenta Smart, que nos ofrecen colones un 7%, y si en el año hubo una deflación de 1.8, imagínense, el rendimiento real de esa cuenta es prácticamente 9 puntos, plata que está prácticamente disponible al día.
Yo no conozco, sinceramente, otra opción de ahorro que rente en términos reales ese crecimiento, ese rendimiento real. Bueno, aquí tienen la inflación de los últimos 10 años. Cerramos el 2023 con una deflación. Por el contrario, en el 22 tuvimos una mega inflación de 8 puntos. Aquí, si yo estuviera ahorrando, tuve que haber exigido una tasa en colones de al menos 8% para superar la pérdida de poder adquisitivo. Vean que el Banco Central, cuando la inflación llegó a estar en el 12%, la forma como controla la inflación es con las tasas de interés. Subió la tasa de política monetaria, que es una tasa que maneja el Banco Central de referencia, del punto 75, la subió al 9%, tamaño bombazo. ¿Y para qué hizo eso? Para que las operadoras de pensiones dejaran de sacar dólares del país, y para evitar que el tipo de cambio se siguiera devaluando, haciendo más atractivos los colones que los dólares. La crítica es que la inflación se ha vuelto negativa y el Banco Central apenas ha bajado la tasa de interés del 9 al 6%. Ayer las cámaras empresariales le pidieron a la Junta Directiva, que se reúne hoy, que baje la tasa de interés de política monetaria por lo menos un punto porcentual más, para evitar estos movimientos financieros. Vean que el Banco Central ofrece una tasa nominal acá de referencia de 6% y la tasa del Banco Central gringo es 5.33. Entonces tampoco es que el central tenga mucho margen. Antes había una tasa de política monetaria en Costa Rica del 9 y en Estados Unidos la tasa de referencia era prácticamente 4. Había un diferencial a favor de colones de 5.5. Pero eso, conforme el Banco Central ha venido bajando la tasa de referencia y el FED subiendo su tasa o manteniéndola para controlar la inflación, hace que el premio nominal entre colones o dólares de afuera se haya reducido, pero si a este 6% yo le agrego apreciación del colón, tiene sentido traerme plata de Estados Unidos, pasarla a colones a Costa Rica y obtener un rendimiento real positivo. La tasa de referencia del Banco Central jala las tasas de interés de mercado, que es la tasa básica pasiva. La tasa básica pasiva es un promedio de las tasas de captación de los bancos, de los intermediarios financieros. Lo que pasa es que se ha calculado que hay un desfase entre 3 a 6 meses entre en que esta rebaja del Banco Central se traduzca al mercado. Entonces, la tasa de política monetaria antes de la pandemia era 4.4. Si hoy estamos en 6, es de esperar que en los próximos meses, 2024, el central baje la tasa de interés por lo menos 1.6 puntos porcentuales y que la tasa básica también se ubique cercana al 4%. ¿Por qué es importante esto? Porque la mayoría de los créditos en colones, hay 500,000 personas que tienen créditos en colones en el país y el 90% está a tasa variable y tiene como referencia la tasa básica. Entonces, si la tasa básica subió del 2.80 al 6, a esa gente le subió la cuota en colones. Sus presupuestos se les vieron restringidos. Si por el contrario, si la tasa básica baja del 6 al 4, yo tendría una reducción en las cuotas de mis créditos en colones y libero flujo de caja que me permite estar en mejores condiciones o tener mayor poder de compra. ¿Cuál es la expectativa de la inflación para el 2024? El Banco Central ha dicho que sigue un criterio de metas de inflación y que su rango es una inflación piso del 2% y un techo del 4%. Y estamos en menos 1.8. Quiere decir que el Banco Central va a permitir que haya más inflación, lo cual quiere decir que va a bajar las tasas de interés para que la inflación regrese al 3%. O sea que el año 2024 va a ser un año de inflación y que las tasas de interés eventualmente van a bajar
O sea, aquí les estoy tirando una fórmula mágica. Si las tasas de interés hoy están altas y ustedes tienen posibilidad de ahorrar, ahorren, porque en pocos meses las tasas van a caer. O si ustedes tienen posibilidad de endeudarse, negocie una tasa de interés más baja o espérese porque las tasas de interés se esperaría que vayan a bajar en el 2024. Y aquí tenemos la inflación medida por el índice de precios al consumidor, pero también la inflación se puede medir con costos al productor. ¿Y qué es lo que vemos acá? Que la inflación a nivel de costos de los productores ha sido más negativa de lo que le han trasladado a los consumidores. O sea que los importadores, los comerciantes, tienen un margen mayor, ¿verdad? Están tratando de recuperar lo que perdieron cuando la inflación, cuando los costos el año pasado estuvieron por arriba de lo que pudieron trasladarle a los precios al consumidor. Y por otro lado, al haber una inflación cada vez más baja, lo que acabamos de decir, los salarios, en este caso los salarios mínimos, su poder de compra se ha visto incrementado prácticamente en 9 puntos. Es como que le hubieran aumentado el salario mínimo a la gente 9% en términos de mayor capacidad de compra. Aquí tenemos la inflación anual de menos 1,78, pero si yo comparo el índice de precios diciembre 23 con el índice de precios que había en diciembre 21, todavía hay una inflación de 6 puntos porcentuales. Y el principal peso en la canasta de consumo lo constituyen los alimentos y las bebidas. Entonces, ¿por qué alguna gente dice, mire, es que el gobierno dice que la inflación de alimentos ha bajado 5%? Eso es cierto, pero vea que en los últimos 2 años todavía la inflación de alimentos sigue siendo un 13%. O sea, todavía los alimentos no han regresado a los precios del 2021. Y por eso la gente siente que la inflación no la ha beneficiado. Por el contrario, el transporte en un año bajó 6% y en 2 años apenas ha subido un 1%. Y pesa el gasto de transporte en la canasta de consumo 15 puntos porcentuales. No tengo tiempo para seguir hablando de esto, pero sí puedo hablar que si uno agarra la inflación por estratos bajos de ingresos, estratos medios y estratos altos, definiendo ingresos bajos, las familias con deciles de ingresos del 1 al 3 y los medios del 4 al 8 y los ingresos altos, aquellas familias que se ubican en los deciles 9 y 10, vemos que en un año sí ha habido deflación en todos los estratos, promedio 1,64, porque el dato está noviembre, pero quien más se ha beneficiado son los estratos altos, que han tenido una deflación de 2 puntos. Y si lo vemos en 2 años, el beneficio para los estratos altos es mucho mayor. Han tenido una inflación de 4,92, mientras que los estratos bajos de ingresos todavía siguen teniendo una inflación de 9 puntos. ¿Por qué se da eso? Muy sencillo, porque en las canastas de consumo de los estratos bajos de ingresos, los alimentos pesan casi el 40% del consumo mensual, mientras que en las familias de ingresos altos pesan el 16%. El transporte en las familias pobres pesa el 10%, en las familias de ingresos altos pesa el 18%. Y los alquileres y servicios de vivienda en la parte baja de ingresos pesa 18%, mientras que en las familias ricas pesa el 9%. Y el comportamiento de precios ha sido parecido. O sea, esto se da porque los patrones de consumo no son iguales dependiendo del estrato de ingresos en los cuales yo me encuentre. No tengo mucho tiempo. Aquí ustedes pueden ver por producto qué es lo que ha caído en un año de precio: cereales, carnes, vegetales, pero si lo ven en 2 años, los cereales todavía están un 14% arriba, las carnes todavía están un 3% arriba, los vegetales y tubérculos un 25% arriba,
Si me voy al tema del transporte, ¿qué es lo que ha bajado de precio? Los carros nuevos. Compren carros nuevos, ¿verdad? En un año 10%, en 2 años 14%. La gasolina ha bajado en un año 6,5%, en 2 años todavía se mantiene un 1% arriba. Por el contrario, el transporte de bus en un año bajó un 1%, pero en 2 años ha subido un 15%. El transporte de taxi en un año bajó 0,1%. En 2 años los taxis subieron un 34%. El transporte de estudiantes en un año sigue subiendo un 7% y en 2 años un 11%. ¿Quién sufre eso? Obviamente los estratos de ingresos más bajos. Y por motivos de tiempo, ¿qué se espera de la inflación para el 2024? Aquí pueden ver esta línea punteada, es lo que el Banco Central esperaría de una inflación negativa que tuvimos en el 2023. Esperaríamos en el segundo, tercer trimestre del 24 regresar a una inflación promedio del 3%, lo mismo para el año 2025. En cuanto a lo que es el Producto Interno Bruto, Costa Rica está creciendo muy bien. Crecimos 4,6 en el 22. Este año se creció mucho, 5%. Recuerden que el mundo creció 2,6. Y para este año, el Banco Mundial dijo va a crecer 2,4 y Costa Rica va a crecer 4,3. O sea que a nivel de crecimiento estamos muy bien. ¿Qué es lo que está creciendo más? Vean que es la construcción con destino privado que se disparó en el 23, especialmente en Guanacaste, en zonas como Nosara, Papagayo, Santa Teresa, las zonas francas, los servicios empresariales que tienen que ver mucho también con zonas francas, los hoteles y restaurantes. Y para el 2024, aquí tienen el crecimiento por actividad económica. Más bien la agricultura va a crecer, pero menos del 2023. Es un sector, entre comillas, perdedor. El comercio, 2,7 apenas. Y hay expectativas de que el turismo siga creciendo a un ritmo del 11%, lo mismo que las zonas francas en servicios, 10%. Me voy a brincar esto por razones de tiempo. Vean que Costa Rica en actividades productivas son dos Costa Ricas. La Costa Rica de zonas francas, que crecía al 22%, hoy crece bien, crece al 12%, y el régimen definitivo, que son las empresas que no tienen ningún tipo de incentivo tributario, que venían creciendo al 1%, de repente se dispararon al 5%, pero por la construcción privada, y ahora tenemos que se está desacelerando el régimen definitivo, crece sí, pero crece menos 3,7. Y aquí lo pueden ver. ¿Cuáles son los sectores que más crecieron en el 2023? La fabricación de insumos médicos en zonas francas está disparado, 20%, es un sector ganador. Si uno pudiera invertir ahí, hay que invertir. La industria en zonas francas, los servicios profesionales, el transporte ligado con el comercio internacional. La economía en promedio creció 5,3 y el resto de sectores crece por debajo del promedio de la economía. En particular, crece muy poco la industria definitiva o local, crece muy poco la enseñanza y salud, crece muy poco la agricultura. Podríamos decir son sectores en ese sentido perdedores. Y si yo agarro el crecimiento de hoy, 2023, con el nivel de producción que había prepandemia 2019 y los comparo, vean que la economía hoy, como un todo, Costa Rica está un 14% más en producción que prepandemia. Pero el gran ganador es la industria de insumos médicos de zonas francas, que hoy está produciendo más del doble de lo que producía prepandemia. O el resto de industria en zonas francas, que está produciendo casi 2 veces, el doble. O el comercio de vehículos, que está un 30% arriba prepandemia. O los servicios profesionales. O todo lo que tiene que ver con el mundo digital, telecomunicaciones, celulares. ¿Cuáles son los sectores perdedores? Lamentablemente la obra pública. Señores, hoy la obra pública está un 42% abajo de lo que se invertía en el 2019, prepandemia. Así que si usted va a pasar un puente, una carretera, acelere, porque usted no sabe si ese puente se va a caer.
Otras actividades comerciales, sobre todo MIPYMES, están un 18% abajo prepandemia. Hoteles y restaurantes, a pesar de que lo que dicen de pasajeros está un 93% abajo del valor agregado, sobre todo que el IMAE todavía no registra Airbnb y se dice que en el país hay ya 40,000 Airbnb. Entonces puede ser que ese incremento se lo llevó los Airbnb. Y termino con el empleo, para no abusarme del tiempo. En el país hay 2,060,000 personas ocupadas. ¿Dónde hay más empleo? En comercio, ahí está el 17% del empleo. Y comparado con prepandemia, 2019, se crearon 5,000 empleos más. Luego le sigue la industria, sobre todo zonas francas, emplea 253,000 personas. De esas hay más o menos 100,000 en zonas francas y se han creado 34,000 puestos nuevos comparado con prepandemia en industria. Enseñanza y salud genera 231,000 empleos y hay 4,000 empleos menos. Vean que en agricultura hay 216,000 empleos, pero se han destruido respecto a prepandemia 41,000 empleos. Es un sector perdedor. Infocomunicación, servicios profesionales, hay 170,000 empleos, pero respecto a prepandemia se han destruido 28,000. Y quizás hogares como empleadores, hay 102,000 personas siendo empleadas, siendo el patrón un hogar, pero se han destruido respecto a prepandemia 54,000 empleos. Esto es todo lo que tiene que ver con oficios domésticos, empleadas domésticas, jardineros, choferes, gente de mantenimiento en los hogares. Se han reducido los presupuestos y entonces han tenido que despedir ese tipo de gente. Se dice que la tasa de desempleo cayó al 7,2 y que hoy estamos en un récord histórico como nunca antes y que el desempleo cayó al 2010. Eso es una falacia, lamentablemente, eso no es cierto, porque la tasa de participación laboral, que es la línea negra, que significa de la gente de 15 años que puede trabajar, cuántos ofrecen su mano de obra en el mercado, cayó de un 63% a un 53%. O sea, hay un 10% de gente que se ha retirado del mercado laboral, en particular desempleados. Lo van a ver más claro aquí. El trimestre último del 2022 habían 2,184,000 personas ocupadas. Hoy hay 258,000. Señores, se han perdido 125,000, se han despedido 125,000 personas. Pero además, sí es cierto que el desempleo se ha reducido de 286,000 personas a 158,000, pero no fue que se crearon 128,000 nuevos trabajos. Más bien estamos diciendo que se destruyeron 125,000. Quiere decir que esos 128,000 que estaban desempleados se salieron del mercado laboral. Y además, muchachos nuevos de 15 años, hay 53,000, pero tampoco llegaron al mercado laboral. Sumamos esos tres y el gran dato preocupante es que en el último año hay 307,000 personas, de 1,600,000 se pasó a 1,900,000 personas que no quieren trabajar, que están fuera del mercado laboral. El gobierno ha dicho que es porque se pensionan. Vean que más de 60 años, de los 307,000 hay 100,000 y la caja dice que se han pensionado 37,000. O sea, no es cierto que todos se han pensionado. Y además, usted en una empresa, alguien se le pensiona y usted contrata a alguien nuevo. Pero lo más preocupante es que de 15 años a 34 años se han salido del mercado laboral casi 120,000 muchachos que están con toda la energía, con toda la leche. Y no es que dicen que se salieron del mercado laboral, que no quieren trabajar porque se cansaron de buscar empleo. Lo que dicen es que se salieron porque van a viajar, porque van a estudiar, porque tienen obligaciones familiares. Aquí la pregunta es, bueno, ¿y esa gente de dónde está viviendo?
Y lamentablemente vean que de esos 307,000, la mayoría no tiene formación académica. Lo que tiene es secundaria completa o incompleta o primaria completa o incompleta. Como no hay una respuesta, yo lamentablemente hago paralelismo con las actividades ilegales. Y podría ser que un porcentaje importante de estos muchachos lamentablemente se estén dedicando a actividades ilegales como el narcotráfico, la delincuencia, el sicariato, etcétera, etcétera. ¿Dónde se han perdido, para ir ya terminando, los 125,000 empleos? 50,000 empleadas domésticas, 27,000 trabajadores obreros de la construcción, 26,000 servicios administrativos, 24,000 operarios industriales, 13,000 en infocomunicación. Y por el contrario, ¿dónde ha crecido el empleo? En enseñanza y salud, 21,000, y en el gobierno, 23,000. Y en cuanto a tipo de ocupación, vea que lo que se recorta para efectos de los papás que están formando a sus muchachos, 75,000 votados o cierre de empleo son ocupaciones básicas, 51,000 son mecánicos, 30,000 son técnicos medios, 14,000 son vendedores. ¿Dónde se contrata más gente? Directores y gerentes, 13,000 más. Profesionales, científicos, intelectuales, 26,000 más. En conclusión, el año 2024 va a ser un año con crecimiento económico global débil y con muchos retos geopolíticos. Eso nos obliga a estar monitoreando qué está pasando en el mundo, sobre todo con las tasas de interés, la inflación y el precio del petróleo. Si el precio del petróleo se dispara, nosotros importamos petróleo. Hay más demanda de dólares y se devalúa el tipo de cambio. Y eso afecta la decisión de ahorrar en colones o en dólares o tomar préstamos en colones o en dólares. Costa Rica va a seguir creciendo más que el mundo en el 2024, liderado por las zonas francas. No pareciera que el exceso de dólares se va a reducir, por lo tanto el tipo de cambio pareciera que se va a mantener estable y bajo. Bajo ese escenario hay un sesgo por ahorrar en colones y endeudarse en dólares, por eso aproveche las tasas altas hoy, ahorre ya y endeúdese a corto plazo o espere endeudarse más adelante cuando las tasas estén más bajas. Pero recuerden que esas decisiones pueden modificarse si el riesgo cambiario cambia. Tendremos un año de mayor inflación, cerca del 3%, por lo tanto, busque tasas nominales en colones mayores del 3% para mantener el poder de compra. Es de esperar que en la segunda parte del año, a nivel internacional, las tasas de interés bajen al reducirse la inflación, y eso obliga a nuestro Banco Central a bajar las tasas de interés en el segundo semestre del 2024 y con ello las tasas de captación y de préstamos. Y finalmente, en materia financiera, pues a propósito de estar aquí en un grupo financiero reconocido como es Financiera Multimoney de la familia Fernández Holman, don Ernesto Fernández y su hijo Ernesto Fernández, que en algún momento fueron dueños de aquel Banco Uno, que fue comprado por Citibank, si se acuerdan algunos, son banqueros reconocidos en Centroamérica. Busquen asesoría y productos que mantengan su poder de compra, que superen la inflación y aprovechen la variación cambiaria, devaluaciones importantes, si es que las hay, para ahorro en dólares, para préstamos en colones, o por el contrario, si hay apreciaciones importantes, para ahorro en colones y para préstamos en dólares. Y hasta ahí mi presentación, Carlos. No sé si quito la pantalla o ibas a decir algo más de Smart. Muchísimas gracias, don Gerardo. No, creo que estamos bastante claros. Muchísimas gracias por la presentación. Hay varias preguntas de los participantes acá. Creo que la mayoría realmente se han ido respondiendo a lo largo de tu presentación. Entonces creo que estamos bastante bien. Igualmente, como son varias y por cuestiones de tiempo, lo que vamos a hacer es revisarlas, te las pasamos para responderles después a los personas aquí directamente a sus correos para no atrasarlos más, ya que se hizo un poco tarde. Pero creo que es súper valiosa toda la información que nos has dado hoy, entonces más bien muchísimas gracias y también agradecerle a todos los participantes de este webinar y esperamos seguir haciendo ese tipo de actividades en el futuro.
No, agradecerles a ustedes, a Multimoney, y te felicito porque no había visto el número de participantes y veo que hay 300. Eso es muy poco visto. Ni siquiera en economía hoy yo he logrado tener tal audiencia. Así que felicitaciones y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos.